Shalom, bendiciones, Yahweh les bendiga. Estamos conectados de Argentina a Buenos Aires, Ministerio de Hacienda Antigua, Argentina. Damos gracias por este tiempo. Shabbat Shalom, buen reposo para todos. Estamos ya conectados a través de Facebook, a través de Instagram y también de otras plataformas como YouTube. Eric Tiseira, Ministerio de Hacienda Antigua, Ministerio a las Naciones. Así que bienvenidos a todos. Estamos ya conectados, dando gracias al Padre por este tiempo, por tener un tiempo de palabra, un tiempo de ministración, para que hoy Yahweh nos hable, nos ministre una vez más. Así que bienvenidos a todos, que tengan un buen día de reposo. Así que vamos a hacer una oración al Padre, una tefilá, entregando este tiempo a Él, dejando que a través de su Ruach nos hable, nos ministre a través de su palabra. Hoy es un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, un mensaje positivo, porque sé que hoy nos quiere hablar el Padre, quiere hablarnos a nuestra vida, a nuestro corazón y darnos una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Así que el Padre les bendiga. Y ya vamos a dar gracias a Yahweh. Gracias, Padre, te damos por tu amor. Gracias, Yahweh, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Yo te pido por la vida de mis hermanos, por cada uno de ellos, que en este día tan especial tú puedas bendecirles, puedas ministrar su vida, su corazón, que ellos puedan recibir esta palabra que tú tienes preparada, que a través de tu Ruach ellos puedan ser ministrados, puedan ser sanados, liberados, puedan ser bendecidos, Padre. En el nombre de Yahshua es que te lo pido. Y que tú puedas ministrar, bendecir, direccionar y guiar a tu pueblo a través de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias. Amén. Amén, amados. Entonces vamos a iniciar el mensaje de hoy. Y el mensaje de hoy es el título: La montaña se moverá. La montaña se moverá. Así se llama el título de este mensaje, de esta palabra. Y saben que esas palabras las dijo nuestro amado Yahshua. El que tenga fe, el que tenga emuná, le dirá a ese monte, le dirá a esa montaña: quítate y échate al mar. ¿Y qué significa la montaña se moverá? La montaña, bíblicamente hablando en las Escrituras, representa algo imposible. Nosotros en sí tenemos cosas que no están en nuestro alcance, que no podemos llegar a hacer. Por ejemplo, una persona que quizás está pasando hoy una enfermedad muy difícil, una enfermedad terminal, donde los médicos ya no le dieron esperanza, ya no le dieron salida, y solo le queda confiar en Yahweh, entregar su vida a Yahweh. Eso es un imposible. Y cuando la palabra de Yahweh, la Torá, cuando Yahshua nos enseña de la montaña, está hablando de un imposible. Bíblicamente hablando. ¿Por qué? Porque para poder mover una montaña en nuestro camino es imposible. Gracias a Yahweh yo he viajado a muchos lugares donde hay diferentes tipos de montañas. Montañas que son bajas, cerros que son aún más bajos, montañas altas, áridas, con rocas, con flores, con diferentes tipos de colores. Hay muchísimos tipos de montañas. Y acá en Argentina, específicamente en el norte, hay muchas de ellas. Y cuando uno ve una montaña muy alta, de miles y miles de metros, uno se imagina que Yahweh nos dice: bueno, ahora ordena a la montaña que se corra, que se salga del lugar donde está,
y vaya hacia otro lugar. Humanamente hablando, es imposible. Nosotros no podemos hacer eso. Es tan inmensa, es tan gigante una montaña que es imposible que nosotros lo hagamos. Pero Yahshua nos deja esa enseñanza. Si tuvieran emuná, si tuvieran fe. Y eso significa la montaña se moverá. Esa montaña es tu imposible. Esa montaña es esa situación que vos estás pasando que no lo podés resolver. Esa montaña es esa enfermedad que te está consumiendo. Esa montaña es ese divorcio que viene en camino porque tu matrimonio ya no tiene restauración, no tiene una solución. Esa montaña puede ser en sí situaciones que estás a punto de quedar sin trabajo o te quedaste sin trabajo y estás con deudas. La montaña muchas veces puede ser un problema, una situación, algo difícil que estés pasando, que para poder superarlo, pasarlo o resolverlo es imposible. Por eso, cuando estudiamos la Torá, cuando estudiamos las Escrituras, Yahweh nos habla mucho de la emuná, de la fe. De qué manera esa montaña que estás viviendo, padeciendo, que estás mirando frente a vos, que no lo podés resolver, no lo podés en sí pasar, superar. ¿De qué manera lo podés hacer? La única manera de poder vencer esa montaña es a través de la fe, a través de la emuná. ¿Puesta en quién? En Yahweh. No en vos, no en un pastor, no en un ministerio, en Yahweh. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Yahweh. Y es importante entender que el que va a mover esa montaña es imposible en tu vida, no sos vos, no es el pastor, no es el hermano, no es tu matrimonio, no es tu familia, es Yahweh a través de la fe. La fe es el canal, la fe es el medio para que la mano poderosa de Yahweh se mueva a favor de tu vida. Yahweh nunca te va a mandar a que vos muevas la montaña, sino que por medio de la fe, la montaña se mueva. Y la fe es un poder espiritual tan grande que pueden en sí ocurrir muchos milagros y Yahweh puede manifestar su poder. Y eso podemos verlo. Hace poco yo di un mensaje que se llama Los Milagros, donde hablábamos de la fe, que en el hebreo es emuná. Y la palabra emuná significa firmeza, confianza y seguridad. Firmeza, confianza y seguridad. ¿En quién firmeza, confianza y seguridad? En Yahweh. Eso es la emuná. La palabra emuná, que es mucho más profundo que nosotros conocemos como en español como fe. Porque fe es convicción y certeza. Cuando estudiamos ahí la versión española, nos dice que es la fe, la convicción y la certeza. La convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que esperamos. Entonces, cuando vemos esa montaña que está enfrente nuestro, vemos ese imposible, vemos esta situación que te está agobiando, que te está sacando la respiración, que ya no podés resolverlo. Yahweh te pide que tengas fe en Él, convicción y certeza. ¿Convicción de qué? De tener una convicción, una seguridad de que esa montaña se va a mover, que esa montaña va a ser destruida, que esa montaña va a ser quitada de tu vida. Si tenés fe en Yahweh,
si tenés certeza y convicción. ¿Certeza de qué? De que esa montaña es imposible en las manos de Yahweh va a ser resuelta. Y esa convicción de saber que va a suceder. Muchas veces nosotros queremos agradar a Yahweh, queremos obedecerle, queremos hacer su voluntad, pero lo que no hacemos es lo más importante, que es tener fe en Él, creer en Él, tener confianza en Él, tener la certeza en Él, tener la confianza en Él, la convicción en Él. Y para tener fe tenemos que mirar con los ojos espirituales. Y muchas veces ocurre que se enfrenta en nuestro camino, se pone en el medio de nuestro camino una montaña, un imposible, una situación tan difícil, que tenemos que saber que cuando ocurre eso, solo Yahweh tiene la última palabra. Porque el gran error que muchos pueblos de Yahweh han cometido y sigue cometiendo, yo ordeno, yo decreto, yo le ordeno a Yahweh, la mano de Yahweh, yo le pido a Yahweh que haga esto, que haga el otro. Vos no podés hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Nosotros tenemos que orar con fe, con seguridad, con certeza a Yahweh. Pero Yahweh tiene la última palabra. Porque muchas veces creemos que toda montaña que se pone en nuestro camino, en nuestra vida, todo imposible, si le pedimos a Yahweh, ya Yahweh la va a sacar y ya está, seguimos adelante. Y muchas veces no es así. Pero tenemos que tener la seguridad y la confianza de que Yahweh determinará lo mejor de nosotros. Y doy un ejemplo, un divorcio que viene en camino, un matrimonio que ya no es matrimonio hace años, donde no hay una comunicación, donde no hay una intimidad, donde no hay amor, no hay respeto, sino que hay todo lo contrario. Hay engaño, infidelidad, violencia, etc. Y quizás es un imposible, es una montaña que está enfrente tuyo. Y vos decís, ¿cómo resuelvo esto? Y quizás estás orando y clamando y diciendo, Yahweh, haz un milagro, que esta montaña se quite de mi vida, que este imposible tú puedas hacerlo. Pero quizás Yahweh tiene otro plan en tu vida. ¿Por qué? Porque ya hay un yugo desigual. No funciona. Vos tomaste un camino, él tomó otro, o ella tomó otro, y el camino que tomaste es el camino de Yahweh y la otra persona no tomó el camino de Yahweh, entonces no va a funcionar. Hay personas que les llega esa montaña de enfermedad, y una enfermedad que hace que la vida de esa persona cambie. Ella no es más la misma. Y podemos pedir a Yahweh que se va a mover, que se va a resolver, pero Yahweh determinará la última palabra. Porque entiendan algo, Yahweh es poderoso. Yahweh, tan solo que diga su palabra, el Ruach obra y ocurre el milagro. Pero tenemos que entender que la última palabra la tiene Yahweh. Todos nosotros en nuestra vida vamos a tener montañas imposibles en nuestras vidas, en nuestro caminar, donde no vamos a poder hacer nada, donde se nos va a escapar de las manos. Pero cuando ocurre eso, necesitamos tener nuestra plena confianza y seguridad y fe en nuestro Padre. No solo cuando la montaña se presenta,
No solo cuando lo imposible se presenta, sino también en nuestra vida diaria. Ahora, ¿por qué muchas veces aparecen montañas en tu vida, en mi vida? De repente vamos caminando en la vida y aparece una montaña gigante. Y voy a decir, ¿de dónde salió este problema? ¿De dónde salió esta montaña? Yahweh muchas veces la mandó. Yahweh muchas veces va a mandar esa montaña. ¿Para qué? ¿Para destruirnos? ¿Para matarnos? No, para probar nuestra fe. Para desarrollar nuestra fe. Todo ser humano tiene montañas que pasar. Todo ser humano tiene montañas que afrontar en sus vidas. Las montañas representan nuestros problemas, nuestras situaciones tan difíciles que no podemos resolverlas. Y hay personas, quizás sos una de ellas, que te gusta resolver todo. No, que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro, que esto ya lo arreglé, que ahora voy a arreglar allá. Todo. Son personas que no piden ayuda. Yo me arreglo, yo me arreglo, yo me arreglo. Y viene una gran montaña de miles de metros, donde no podés correrla, no podés pasarla. Es imposible resolverla. Y ahí viene una crisis sobre tu vida. Ahí viene un ataque de nervios, una depresión. Yahweh te mandó esa montaña. Porque Yahweh te dice, no es con tu fuerza, no es con tu inteligencia, tu sabiduría, no es con tu conocimiento, no es con tu dinero, no es con tus capacidades, es a través de mi Ruaj que la montaña se puede mover. Vos podés mover varias montañas, pero son pequeñas, son normales, pero las montañas que son sobrenaturales, las montañas que miden miles y miles de metros, es imposible que lo puedas hacer vos. Y a veces Yahweh te manda esas montañas para que aprendas a confiar en Él, a depender de Él, a tener tu seguridad en Él y no en vos, no en tus recursos, no en tus medios, porque no se trata de esa manera. No es así la voluntad de Yahweh. No es así el camino del Padre. Nuestra vida tiene que estar completamente puesta en Él. Nuestra confianza, nuestra fe, nuestra seguridad en Él. Ahora, ¿de qué manera la montaña se puede mover en nuestras vidas? La única manera es por medio de la fe puesta en el Padre. La única manera. No hay otra manera. El ser humano muchas veces se cree autosuficiente. Se cree que él puede. Se cree que estudiando, que teniendo dinero, que teniendo comodidades, que teniendo influencia, que teniendo contactos, pueden hacer todo lo que quieren. Y lamentablemente no es así. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque el hombre es necio y no quiere humillarse, no quiere reconocer que Yahweh es el único poderoso, que Yahweh es el único que todo lo puede, que no hay nada imposible para él. El hombre, el ser humano, está acostumbrado a ver con ojos naturales. Está acostumbrado a creer a lo que ve, a creerle a lo que escucha, pero no cree a lo que no ve. Está puesto su confianza en lo que ve, en lo tangible, pero así no es como Yahweh quiere que el ser humano haga. Aquel que conoce a Yahweh a través de su Hijo y recibe el Ruaj y vuelve a nacer y tiene una vida espiritual, sabe muy bien que debemos caminar por fe y no por vista. Muchas personas, conociendo la verdad de Yahweh, caminan por vista.
Y si caminan por vista, no caminan por fe. Caminar por vista es ver tu vida totalmente perdida. Una vida sin sentido, una vida de depresión, una vida de muerte. Y lamentablemente hay muchos hijos de Yahweh que viven así, porque viven por vista. Está todo mal, el mundo se acaba, hay muerte, hay guerra, y esto, sí, hay eso. Eso es lo que nuestros ojos naturales dicen. Pero Yahweh quiere que veamos el mundo espiritual, que le veamos a Él, que podamos creerle a Él, a sus promesas, porque todo está determinado y esto va a tener que pasar, nos guste o no. Por eso Yahweh dice, caminen por fe, caminen viendo el mundo espiritual, pongan su confianza en mí, pongan su seguridad en mí, pongan su convicción en mí y no en este mundo. Porque cuando venga una montaña sobre tu vida y estás viendo con los ojos naturales, no vas a poder superar esa prueba. No vas a poder pasar esa prueba. Esa montaña no se va a mover porque Yahweh no la va a mover. Porque no depositaste tu fe y tu emuná en Yahweh. Porque vivías tu vida viendo lo natural y no lo espiritual. El ser humano está acostumbrado a depositar su fe, a depositar su confianza en lo natural, la imagen, el santo, el santuario. Tengo que tocar para creer, tengo que esforzarme, tengo que hacer esto para recibir el milagro. Y ese es el gran engaño de Satanás. La fe, la emuná, no es física, no es tangible, sino espiritual. Bienaventurados los que creyeron sin ver. Por eso cuando hablamos de emuná, hablamos de confianza, firmeza y seguridad en el Padre. Debemos aprender a vivir por medio de la emuná, mirar por medio de la emuná, caminar bajo la emuná, bajo la confianza, la seguridad y la firmeza en el Padre. Hebreos 11, versículo 1, nos habla de la emuná. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que esperamos. Cuando la montaña se cruce en tu camino, tenés que tener seguridad y certeza de que el Padre va a hacer un milagro en tu vida. Y si hoy tenés enfrente tuyo una montaña inmensa, tenés un problema, una situación que no podés resolver, pon tu confianza en el Padre. Pon tu convicción en el Padre, tu seguridad en el Padre, porque si vos tenés fe en Él va a hacer que esa montaña se corra. Él va a hacer que esa montaña desaparezca en tu vida. La fe es espiritual. La fe es un don del Ruach de Yahweh. Es en sí una herramienta espiritual que Él nos da. La fe es energía. Cuando nosotros activamos la fe en el Padre, viene una energía en nosotros que nos levanta, que nos da fuerzas para seguir adelante. Cuando vienen los problemas, cuando aparecen las montañas, cuando vienen esos imposibles, golpean lo primero nuestra fe. Y si nuestra fe mengua, baja, nuestras fuerzas bajan.
nuestra confianza y seguridad en el Padre bajan. Y ahí empezamos a ver con los ojos naturales. Y no tenemos que permitir que la fe mengue o baje, porque la fe es la energía que Yahweh nos da a través de su Ruach para seguir adelante. Miren lo que dice Mateo 17, versículo 20. Yahshua dijo, si tienen fe, si tienen emuná, si tienen fe, como un grano de mostaza. Saben que el grano de mostaza es muy pequeño. Es muy pequeño. Es una semilla de una planta. Donde él dice, si ustedes tienen fe, confianza, seguridad, firmeza, ¿a quién? Hacia el Padre. Como un grano de mostaza tan pequeño, le dirán ustedes a esa montaña, muévete y se moverá, porque no hay nada imposible para Yahweh. Miren lo que dice Yahshua. Si tendrían un poco de fe, como un grano de mostaza tan pequeño, no está pidiendo mucha fe, no está enseñando mucha fe, solo fe, aunque sea mínima, en el Padre, confianza y seguridad. Le dirías, ¿qué significa eso? Que Yahshua está enseñando que nosotros tenemos autoridad espiritual para poder ordenar esa situación, ese problema, ese imposible, esa montaña en nuestra vida, para que se mueva, para que se corra. Ahora, ¿nosotros tenemos que ejercer eso? No, es una autoridad espiritual dada por Yahweh a través de su Ruach. Por eso Yahshua le habla a sus discípulos. Yahshua no le habla a todos o a las multitudes. Le habla a los discípulos. Si ustedes creen, si tienen confianza en el Padre, aunque sea como tan pequeño como un grano de mostaza, ustedes van a ordenar a esa montaña, a ese imposible. ¿Por qué? Porque ya tienen la autoridad espiritual delegada por el Espíritu de Yahweh. No todos tienen la autoridad espiritual dada por Yahweh. Solo aquel que tiene al Hijo y recibió el Ruach de Yahweh. Porque hay congregaciones y hay pastores que te enseñan, hermano, declara, hermano, decreta, hermano, empieza a orar positivo, empieza a decirle esto, lo otro. Y está bien que el pastor guíe, pero no todo aquel que quiera decretar, declarar o hablar con fe puede ocurrir el milagro. Solamente el que tiene el Espíritu de Yahweh. Porque es la autoridad espiritual que nosotros necesitamos para orar a Yahweh en el nombre de Yahshua, pidiéndole que ese imposible en nuestras vidas sea quitado. Por eso dice Santiago, pidan con fe. ¿A quién? Al Padre. Todo lo que pidamos es a Yahweh. A Yahweh. Todo lo que pidan en mi nombre, dijo Yahshua. En mi nombre, a Yahshua. Todo lo que pidan en mi nombre al Padre, les será hecho. Volvemos a decir, ¿a quién les dijo Yahshua? A los discípulos, no a cualquier persona. Todo aquel que es hijo de Yahweh y es discípulo de Yahshua y tiene el Ruach, tiene la autoridad de pedirle al Padre en el nombre de su Hijo y será hecho. Y Santiago dice, pidan con fe, sin dudar. La duda es un enemigo de la fe. Es un enemigo de la emuná. Porque si dudamos, nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra convicción comienza a menguar, comienza a flaquear. Lo que le pasó a Pedro,
cuando Yahshua estaba caminando sobre las aguas. Le dijo al Mesías, por favor, di que yo vaya. Entendiendo Pedro la autoridad espiritual que Yahshua tenía cuando él hablaba. Y Pedro caminó, pero se comenzó a hundir. ¿Por qué? Porque empezó a dudar. Y muchas veces tenemos una montaña enfrente nuestro, un imposible. Y oramos, y oramos, y oramos al Padre con fe, con fe, con fe. Pasa un día, pasa 2 días, pasa 3 días, y no hay resultado, y la montaña sigue ahí. Y que parece que la montaña comienza a temblar, a caer piedra, y se complica cada vez más. Y empezamos a dudar. Santiago dice, pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar que son llevadas de un lado al otro por el viento. ¿Qué hace la persona que duda? Es inestable, no está firme. Hoy dice, sí, voy a salir adelante, yo voy a poder, el Padre me va a ayudar. Y mañana no doy más, ya no doy más, yo ya no sé cómo voy a resolver esta situación, realmente estoy en depresión, estoy mal. Al otro día, yo sé que voy a seguir adelante. Inestable, una persona inestable. Y saben que las personas inestables son las personas que se dejan llevar por las emociones. Las emociones son normales en nuestra vida. Las tenemos que tener, las tenemos que usar. Pero el problema es cuando las emociones nos manejan. Una persona de fe es una persona que vive bajo en sí una vida espiritual con el Padre. Porque el que tiene fe está viendo el mundo espiritual, está confiando en el Padre, no está confiando en sus fuerzas o en lo que ve. Aunque esa montaña esté enfrente, aunque sus ojos naturales le estén diciendo, mirá este problema, esto es imposible, ¿cómo vas a resolver esto? Mirando con fe, sabiendo que Yahweh, que el Padre puede ayudarnos, la fe va a ser lo imposible, porque es el medio para que el Padre mueva su mano. Por eso nosotros no podemos dudar. Pedro dudó y se hundió. ¿Qué le dijo Yahshua? Hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Tenemos que ejercitar nuestra fe. Aunque vengan problemas, tempestades, situaciones, aunque aparezcan montañas que son difíciles de escalar, de mover, de correr, la fe puesta en el Padre va a hacer que el milagro ocurra. Ahora, todos tenemos una medida de fe. Todos tenemos fe. Ahora, ¿de qué manera se puede desarrollar la fe? ¿De qué manera nosotros podemos en sí madurar y crecer en la fe puesta en Yahweh? Hay 2 maneras. La primera, que el Padre envíe esas montañas, esos imposibles, para que tu fe se desarrolle, para que mi fe se desarrolle. Y la otra lo dice Pablo claramente en Romanos 10:17. La fe se desarrolla, en otras versiones dice viene, pero en realidad se desarrolla. No es que está y no está, no, está. Todo ser humano la tiene, pero se desarrolla por el oír, y el oír la palabra de Yahweh. Todo aquel que escucha la palabra de Yahweh, su Torah, su verdad, es alimentada la fe, es nutrida. Porque cuando Yahweh habla fe, habla emuná. Por eso sigue diciendo Pablo, todo lo que nosotros pedimos al Padre sin fe
¿Qué significa pedir al Padre sin fe? Dudando. Es contado como pecado. Es contado como algo malo, como un error que estamos cometiendo. Si estamos pidiendo a Yahweh que nos ayude por una enfermedad que quizás estás pasando o que uno está pasando y dudamos que Yahweh nos puede sanar, estamos errando, estamos pecando. Porque estamos pidiendo algo y dentro nuestro estamos dudando. Por eso dice claramente la Escritura, sin fe es imposible agradar a Yahweh. El que dude o el que no tenga fe no agradará mi alma, dice la Escritura. Pero la verdadera fe no es esa fe que se pone en lo material, en lo físico, sino en lo espiritual. Por eso sigue diciendo Pablo, 2 Corintios 5:7, por fe andamos y no por vista. Si queremos caminar con Yahweh, si queremos caminar en su verdad, si queremos caminar en el camino de la senda antigua, tenemos que aprender a caminar por fe y no por vista. Ahora, la Escritura también nos dice que la fe sin obras es muerta. ¿Y qué significa esto? Nuestra fe, nuestra emuná en Yahweh tiene que tener obras, frutos. Porque no se trata de decir, sí, yo creo en Yahweh, yo creo en su palabra, yo tengo fe, tengo emuná. Pero mis hechos, mis obras demuestran otra cosa. Por eso la verdadera fe, la verdadera emuná hace que realmente el poder de Yahweh se manifieste en nuestras vidas. Por eso la Escritura dice, para el que cree, para el que tiene fe, para el que tiene emuná, todo es posible. Ese todo es posible, no es que vos lo vas a poder hacer o yo. Él lo va a hacer. Cuando Él mueve su mano, los milagros ocurren. La sanidad viene. La restauración del matrimonio viene. Las deudas económicas desaparecen. El trabajo viene. Él trae la bendición a tu vida. Toda maldición se seca y es rota y es deshecha. Esa montaña que vino a tu vida a traerte destrucción, ruina, desaparece. Pero todo comienza teniendo fe genuina en el Padre. Y esa fe tiene que traer obras. ¿Y cuáles son esas obras? La obediencia. Hacer lo que Él nos pide. Por eso es tan importante conocer las Escrituras, conocer la Biblia, la palabra de Yahweh, porque ahí vamos a conocer realmente qué es lo que Él anhela de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando obedecemos lo que Él nos manda, lo que Él dice, lo que Él nos enseña, ahí es donde activamos la fe. Más recibimos palabra del Padre, más nuestra fe empieza a crecer. Por eso es importante poder aprovechar cada martes, cada viernes, el Ministerio Senda Antigua, donde siempre hay una palabra de parte del Padre, una palabra de Yahweh donde Él nos habla, nos ministra a través de su palabra. Ahora miren lo que dice Santiago. La fe verdadera tiene que tener frutos, pero la fe también produce pruebas. ¿Por qué? Porque si hay una montaña enfrente nuestro, hay un imposible, no sabemos cómo resolverlo. Teniendo fe en Yahweh, vamos a ser probados. Y la fe trae esa prueba. Pero la fe, dice ahí Santiago, trae constancia. Y saben que la constancia es perseverancia. No importa
Yo estoy orando al Padre y esta situación yo sé que Él la puede resolver. No importa, aunque pase un día, una semana, un mes, no importa. Yo voy a seguir. Y yo sé que Él me puede ayudar. Yo sé que Él me puede sanar, me puede liberar, me puede bendecir. No importa lo que digan los demás. No importa lo que mis ojos naturales vean, yo sé que Él lo puede hacer. Y hace poquito daba un mensaje sobre el desierto. Y explicaba y enseñaba algo que el Padre me enseñó hace muchos años. Y me dijo, tu presente no marca tu futuro. No importa lo que hoy estés viviendo. Aunque hoy tengas un Himalaya, una montaña tan alta que sea imposible pasarla. Si vos tenés fe en el Padre, Él es todopoderoso para correr esa montaña, para destruir esa montaña en tu vida. Y quizás esa montaña que vos estás viendo, vos creés que es tu final, que de ahí no vas a salir, que esa montaña te va a aplastar, te va a destruir. Pero tu presente no marca tu futuro. Y si tu futuro los pones en las manos del Padre, quiero decirte que te espera un futuro de bendición. Te espera un futuro bueno, pero depende de vos, depende de mí. No solo trae constancia, perseverancia, sino también bendiciones. Todo aquel que crea en Yahweh será bendecido. Por eso el mismo Mesías, el mismo Yahshua dijo, el que crea en mí, crean en el Padre primero, pero crean en mí. Porque yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, de su interior correrá ríos de agua de vida. El que crea en mí tendrá vida eterna. El que crea en mí nunca más volverá a tener sed. Tenemos que aprender de nuestro amado Salvador. ¿Por qué? Porque Él también dijo, crean en mí. Si creemos en el Hijo, creeremos en el Padre. Si creeremos en el Padre, creeremos en el Hijo. Y cuando vamos a las Escrituras, Hebreos 11 nos habla de la fe, de la emuná. Y también nos habla de los héroes de la fe. Hombres y mujeres que marcaron una generación. Hombres y mujeres que le creyeron a Yahweh. Que pusieron su fe, su confianza, su seguridad en Él. Abraham fue uno de ellos. Fue probado al extremo, donde Yahweh probó su fe y fue el padre de la fe. Podemos ver a Abel, uno de los hijos de Adán y Eva. Él ofreció al Padre, a Yahweh, el mejor sacrificio, la mejor ofrenda que él tenía, porque tuvo una mayor y excelente fe en Yahweh. Cuando nosotros tenemos fe en Yahweh, nosotros le damos lo mejor, porque Él se merece lo mejor. Podemos ver Moisés. Él tuvo fe. Vivió en Egipto. Fue pastor de ovejas hasta que Yahweh lo llamó. Y obedeció a Yahweh. Aunque tuvo que volverse en contra del faraón, en contra de Egipto, la potencia más grande del mundo en ese tiempo, él fue un hombre de fe, de emuná, de obediencia, a pesar de la oposición, a pesar de los problemas, de las situaciones difíciles. Moisés tuvo muchas montañas enfrente de su camino. Moisés tuvo muchos imposibles, como el Mar Rojo. Vayan por acá, llegan y se encuentran con el Mar Rojo. ¿Y ahora qué hacemos? Yahweh probó la fe de Moisés y también la fe del pueblo. Tenemos hambre, les envió codornices, les envió maná. Tenemos sed,
Salió agua de una roca en medio de un desierto. Tenemos calor y puso una nube tapando el sol. Tenemos frío de noche y puso una columna de fuego para calentarlos y alejarlos de animales salvajes en el desierto. Yahweh siempre va a permitir que nosotros pasemos diferentes tipos de montañas. Y esas montañas van a estar en nuestro camino. Y muchas veces nuestra vida es como esa ruta que uno puede ir manejando en un auto y vemos que la ruta está recta y a la derecha vemos una gran montaña. Y decimos, esa montaña está lejos. Pero cuando te querés acordar, la ruta pegó una curva y te encontraste enfrente de esa montaña. Así es nuestra vida. A veces vemos que las montañas se van acercando y cuando menos nos esperamos, la tenemos enfrente nuestra. Y a veces la vemos de lejos y a veces aún así, de noche pasa lo mismo. Me ha pasado manejar de noche, donde hay poca luz en una ruta y hay montañas al costado del camino, enfrente. A veces la ruta que pasan por túneles debajo de una montaña y ves esa sombra negra de noche y te impresiona. Y muchas veces pasa lo mismo en nuestras vidas. Vamos caminando en nuestra vida y no tenemos la verdadera fe, o no tenemos la suficiente fe, no tenemos la suficiente luz para caminar en este mundo de tinieblas, de oscuridad. Y cuando vemos esos gigantes que aparecen en medio de la oscuridad, esas montañas, esos imposibles, aún más nos da miedo y temor. Pero Yahshua dijo, yo soy la luz del mundo. El que crea en mí no andará en tinieblas, sino que estará en la luz. Por la fe alcanzaron buen testimonio todos los hombres y mujeres que Yahweh escogió. ¿Qué produce la fe? Buen testimonio. ¿Por qué? Porque por medio de la fe puesta en el Padre, damos testimonio hacia los demás. Y el autor de Hebreo dice algo tremendo. Por la fe fue creado todas las cosas desde el principio. Dice la Escritura que el autor y consumador de la fe es nuestro amado Yahshua. ¿Por qué el autor? Porque gracias a su sacrificio nosotros podemos tener fe, emuná en el Padre. Por medio de la fe fue creada todas las cosas, lo que se ve y lo que no se ve. ¿Por qué? Porque cuando Yahweh hablaba, cuando Yahweh declaraba, cuando Yahweh ordenaba que la creación sea hecha, la palabra de Yahweh, su Torá, venía con emuná, con fe. Ahora, ¿por qué? Porque la Torá de Yahweh es nuestro amado Yahshua. La palabra de Yahweh está bajo el sello de su Hijo. Por eso cuando Yahweh hablaba, la palabra de Yahweh salía con fe. ¿Por qué? Porque ya estaba Yahshua. Porque Yahweh creó todo por medio de su Hijo. Por eso Yahshua es el autor, es el inicio de la fe en la creación y en la humanidad. Y dice Juan, 1 Juan 5:4, todo lo que es nacido de Yahweh vence al mundo. Todo lo que es nacido de Yahweh vence al mundo. Nuestra fe. Por medio de nuestra fe vamos a poder ser bendecidos y victoriosos. Y miren, la fe tiene enemigos.
Nuestra fe tiene enemigos. Primero, la duda, como les decía. Pedro dudó y se hundió. Y la duda es un enemigo, pero también el miedo. La duda y el miedo. ¿El miedo de qué? ¿De qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi vida, con mi matrimonio, con mi salud, con mis hijos, con mi trabajo, con mi casa, con esto, con lo otro? ¿Qué va a pasar en el ministerio? ¿Qué va a pasar? Es porque ya no hay fe. Ya no estamos viendo por vista. Enemigos de la fe. Enemigos de la emuná. ¿Cuál es otro enemigo de la fe? El pecado. Es cuando empezamos a desobedecer a Yahweh. Empezamos a hacer lo que Yahweh nos manda. Nuestra fe es destruida. Nuestra incredulidad. Yo creo que Yahweh puede bendecir, Yahweh puede hacer, pero conmigo no creo. Incrédulo, incrédula. No creen. Lo peor que hay para un hijo y una hija de Yahweh es que no crean en el Padre. Por eso dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Yahweh. Y ahí habla de imposible. Cuando vos no tenés fe en Él, es como que vos agarres una gran montaña y te la tires encima. ¿Qué otro enemigo tiene la fe, la emuná? La autoestima. ¿Cuál? La autoestima baja. La autoestima baja. Yo no puedo, yo no creo, yo no sé, yo esto, yo el otro. Autoestima baja. Otro enemigo de la fe, la ignorancia. La ignorancia, ¿por qué? Porque no conoces a Yahweh. No podés conocer su palabra. No tenés una intimidad con Él. Es imposible que creas en Él. ¿Cómo sabes que Él está? Porque tenés una intimidad con Él. ¿Cómo sabes que Él puede mover esa montaña? Porque sabes quién es Él. Por eso la incredulidad va tomada de la mano con la ignorancia. Juan capítulo 20, versículo 24. Hubo un discípulo que tuvo muchos enemigos de la fe. Inseguridad, incredulidad, miedo, duda. Y él dijo, si no meto mis dedos en los lugares de los clavos y metiere mi mano al costado, no creeré. Tomás. Y hay muchos Tomás dando vuelta. Si no veo que vos muevas la montaña, si no veo que el mar se abra, si no veo que el maná caiga del cielo, si no veo que me traigas la bendición por medio de un ángel, si no veo... No es así. Y Yahshua tan amoroso permitió que Tomás manifieste su incredulidad, su miedo, su duda. Pero si queremos ver el poder de Yahweh manifestado en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro alrededor, tenemos que tener fe en Él. Tenemos que tener nuestra confianza en Él, nuestra seguridad en Él. Si no, la montaña no se va a mover. No se trata de que hoy creo y mañana no. Y después tengo fe y creo y después no. O tenés fe o no tenés fe. O le crees a Yahweh o no le crees. La fe que Yahweh nos da es un don, una herramienta y un regalo espiritual para que nosotros los podamos usar. ¿Cuándo? En todo momento. No solo cuando venga la montaña. En todo momento. La fe es una autoridad espiritual que Yahweh nos da por medio de su espíritu. ¿Para qué? Para poder orar con fe, declarar la palabra de Yahweh sobre esa montaña, sobre ese imposible, para que se corra en tu vida,
para que sea destruida y pueda seguir avanzando en la senda antigua. Y termino con este versículo, Gálatas 5. Gálatas 5, Pablo habla de los frutos del Espíritu de Yahweh. Cuando el Espíritu de Yahweh vive con nosotros, cuando el Espíritu de santidad está para ayudarnos, está para enseñarnos, dice, sobre todo, tengan los frutos del Espíritu. Amor, sobre todo. Paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Fe. Uno de los frutos del Espíritu de Yahweh es fe. Si nosotros no tenemos fe en el Padre, es porque el Espíritu de Yahweh no se está manifestando en nuestras vidas. Todo lo que pidamos al Padre, sea en el nombre de Yahshua, con fe y con autoridad. Y Yahweh determinará la última palabra. Esa montaña que está enfrente tuyo, esa situación que viene en tu camino y se presenta y no sabes cómo resolverla, no sabes qué hacer. Yahweh hoy te dice a través de su palabra, a través de este mensaje, cree en mí, pon tu confianza en mí, pon tu seguridad en mí. No la pongas en este mundo, no la pongas con tu sabiduría, con tus recursos, no la pongas con tu dinero. Pon tu vista en mí, en mi palabra, en mi Hijo que nos dejó el ejemplo a seguir. Y si vos pones tu fe en Él, en el nombre de Yahshua, todo lo que pidas al Padre será hecho. Ora con sabiduría, con inteligencia, y creyendo que la última palabra la tiene Yahweh. Si ese monte se va a correr, Yahweh lo va a quitar. Ahora, todo monte, toda montaña, todo cerro, cualquier tipo de montaña que se presenta a tu vida, viene para desarrollar tu fe. Viene para que vivas bajo la fe, para que camines bajo fe, bajo confianza y seguridad en el Padre. No te quejes por la montaña. No veas algo negativo por esa montaña que apareció de repente, sino que el Padre permitió que esa montaña aparezca en tu vida. ¿Para qué? Para que tu fe se desarrolle, para que tu vida espiritual crezca, para que dependas más del Padre y para que le creas al Padre. Porque si Él puede bendecir a sus hijos, si Él puede correr montañas a muchos de sus hijos, ¿cómo no lo va a hacer con vos? Lo puede hacer con vos, lo puede hacer conmigo. Solamente debemos de tener fe, confianza y seguridad. Y tenemos que alimentar la fe por medio de la palabra de Yahweh, que es nuestro alimento espiritual, diariamente. No permitamos que los enemigos de la fe nos destruyan. Que venga la duda, que venga el miedo, que venga la incredulidad. Porque si pasa eso, vamos a morirnos espiritualmente. Y lo que va a suceder es que la montaña que está enfrente nuestro se venga encima y nos destruye. Aprendamos de Pedro. Pedro caminó sobre las aguas. Ningún hombre fuera de Yahshua caminó sobre las aguas. Todos los que caminaron sobre las aguas están bajo ficción, bajo magia, pero nadie puede caminar sobre las aguas. Solo por medio del poder de Yahweh a través de su Espíritu. Y tenemos que aprender a vivir en esta vida bajo una vida espiritual, una vida sobrenatural. Porque si estamos con el Padre, si somos hijos de Yahweh,
si le servimos a Él, si estamos en el camino santo, en la senda antigua, si somos hijos de la luz, tenemos que aprender a caminar bajo lo sobrenatural, bajo fe, bajo bendición y milagros. Tenemos que acostumbrarnos a ver esas montañas, ver cómo se corren y ejercer esa autoridad espiritual que Yahweh nos dio por medio de su Hijo a través de su Espíritu. Que Yahweh te bendiga y que puedas ejercer la fe que el Padre te dio. Que puedas ver esa montaña, ver cómo es destruida, cómo es quitada en tu vida y ver el poder y el milagro de Yahweh manifestado en tu vida y en todo lo que es tuyo. No dudes, no bajes los brazos, no seas incrédulo, incrédula. Cree en Yahweh, cree en su palabra y quiero que sepas algo. La montaña se va a mover no por lo que vos hagas, no por tus fuerzas, tu inteligencia, tu sabiduría. Solamente cree y sé obediente y Yahweh moverá esa montaña. Así que hasta acá la palabra del Padre. Damos gracias a Yahweh por esta palabra. Espero que esta palabra haya dado fe, confianza, seguridad, aliento, fuerza a tu vida, a tu espíritu, para que sigas adelante, para que no bajes los brazos y confíes en Él. Y Yahweh claramente dice, maldito el que confía en el hombre, que tu confianza esté puesta en Él. Y vas a ver que esas montañas se van a empezar a mover. Amén. Así que comparte este mensaje a aquellas personas, hermanos que quizás están pasando pruebas, están pasando situaciones difíciles, donde tienen una gran montaña en su vida y no saben cómo superarla, cómo pasarla. Así que damos gracias a Yahweh, que tengan un buen reposo. Gracias a los hermanos que siempre están trabajando, sirviendo en el ministerio juntamente conmigo. Gracias a todos que siempre también están apoyando. Y damos gracias al Padre porque el ministerio está siendo realmente usado por el Padre, está creciendo. Estamos avanzando la senda antigua. Así que bendito Yahweh por eso, seguimos adelante por todo lo nuevo que el Padre tiene y sigamos en fe, sigamos en Muná, sabiendo que toda montaña que tengamos enfrente, el Padre es poderoso para quitarla, destruirla y poder seguir en su senda antigua. Así que gracias a todos, que tengan un buen reposo, que Yahweh les bendiga y nos estaremos viendo en otro mensaje en vivo donde el Padre seguirá hablando, ministrando a su pueblo. Comparte este mensaje. Bendiciones. Shalom.